es cuando te alejas, no es cuando decides terminar una relación. El verdadero punto de quiebre ocurre antes, en un instante silencioso, casi invisible, cuando algo dentro de ti deja de creer en la historia que llamabas amor. Es ese momento en el que miras a la otra persona y, debajo de la ternura, percibes que algo no encaja. Una sensación sutil, como si detrás de cada gesto existiera una necesidad oculta que nunca quisiste ver. Y ahí todavía no tienes palabras, solo una percepción, una grieta en tu forma de ver la realidad, como si todo lo que creías sólido empezara lentamente a desvanecerse. Y justo en ese punto quiero que hagas algo, no por nadie más, sino por ti. Si alguna vez sentiste que diste demasiado, que te abriste por completo y terminaste vacío, escribe en los comentarios: veo la verdad dentro de mí. No es un acto al azar, es el primer paso hacia la conciencia, porque al escribirlo, dejas de huir de lo que ya sabes y comienzas a mirarlo sin filtros. La mayoría de las personas nunca llega hasta aquí. Se queda atrapada en la versión más simple de la historia. Ama, sufre, cambia el rostro de la persona, pero el patrón se repite. Sin embargo, algo en ti está empezando a cambiar, porque comienzas a ver que no se trata solo del otro, sino también de ti. Carl Jung lo explicó con una claridad incómoda. No te sientes atraído por quien te completa, sino por quien refleja las partes de ti que aún no has integrado. Y eso es lo que realmente duele. Porque cuando eres empático, sientes profundamente, te abres sin defensas. Crees que tu forma de amar es tu mayor fortaleza, hasta que un día entiendes que esa misma apertura fue el punto por el que alguien encontró alimento. Al principio no lo notas. Todo parece conexión, intensidad, algo único, como si por fin alguien pudiera verte de verdad. Pero poco a poco empiezas a cambiar. Te adaptas, justificas, reduces partes de ti sin darte cuenta. No lo haces porque quieras. Lo haces porque sientes que si dejas de hacerlo, pierdes el vínculo. Y así, lentamente, comienzas a desaparecer. Aquí aparece la parte más difícil de aceptar. No fue solo el otro quien ejerció control. Dentro de ti había algo que lo permitió, no por debilidad sino por falta de conciencia. Mientras el otro buscaba reflejo, validación o poder, tú buscabas algo más profundo. Querías ser indispensable. Querías ser quien entiende, quien sostiene, quien nunca se va. Ahí es donde ambas dinámicas se encuentran. Lo que parece amor se convierte en un intercambio invisible. Uno necesita ser visto, el otro necesita sentirse necesario. Y cuando estas dos fuerzas se unen, nace una atracción difícil de explicar y aún más difícil de romper. Pero eso no es amor consciente. Es repetición. Es una parte inconsciente intentando completarse a través de otro. Por eso soltar duele tanto. Porque no estás soltando solo a una persona, estás soltando una identidad. Una versión de ti que creía que ese era su lugar. Y ahí empieza algo distinto. No cuando huyes, sino cuando te quedas con esa verdad sin intentar taparla. Porque lo que estás viviendo no es un final, es un tránsito. Es el momento en que empiezas a ver más allá de la máscara, no solo del otro, sino también de la tuya. Cuanto más permaneces en ese espacio, más algo dentro de ti cambia. Empiezas a notar que aquello que llamabas amor también contenía control, que tu empatía sin límites se convirtió en un puente por donde el otro entraba sin resistencia. Y comprendes algo esencial: amar no es desaparecer. No es perderte para sostener un vínculo. Amar es permanecer en ti, incluso cuando el otro ya no puede alimentarse de tu luz. Y en ese instante, algo se rompe, pero al mismo tiempo, algo se libera. Porque cuando dejas de ser espejo, empiezas a existir como fuente. Y eso es lo que el inconsciente siempre buscó: devolverte a ti mismo, hacerte ver que aquello que buscabas afuera siempre fue una parte de ti olvidada. Cuando la reconoces, ya no necesitas perseguirla. Y aunque al inicio ese espacio se siente vacío, silencioso, incluso incómodo,
Es justo ahí donde tu verdadera identidad comienza a formarse. No la que sirve, no la que se adapta, sino la que simplemente es. Y cuanto más entras en ese estado, más comprendes que no necesitas dejar de amar. Solo necesitas aprender a hacerlo sin perderte, sin convertir tu sensibilidad en sacrificio, sin llamar amor a lo que en realidad es dependencia emocional disfrazada de intensidad. Porque el amor real no necesita consumirte para existir, y cuando llegas a este punto, empiezas a ver con claridad, no desde el miedo, no desde la rabia, sino desde la conciencia, y desde ahí todo cambia, porque ya no estás dispuesto a participar en lo que te vacía, y eso no es una pérdida, es la primera señal de que estás regresando a ti. Pero hay algo más que casi nadie te dice. Cuando realmente empiezas a volver a ti, no sientes fuerza de inmediato, no sientes claridad. Lo que aparece primero es un vacío extraño, como si todo aquello que antes te daba identidad dejara de tener sentido, como si las viejas dinámicas ya no te pertenecieran, pero aún no supieras quién eres sin ellas. Y ahí es donde muchos retroceden, no porque quieran, sino porque ese vacío asusta más que el dolor conocido. El dolor al menos es familiar, sabes cómo moverte dentro de él, pero este nuevo espacio es silencioso, desconocido, sin validación externa. Y sin embargo, ese es el verdadero paso. No escapar, no romper, sino quedarte ahí, sin intentar llenarlo de inmediato, porque cada vez que intentas llenar ese vacío demasiado rápido, vuelves al mismo patrón. Cambia la persona, pero no la dinámica interna. Y entonces vuelves a dar, a entender, a justificar, a perderte poco a poco, esperando que esta vez sea distinto. Pero no lo es, porque la raíz nunca fue vista. Jung lo dijo claramente: lo que no haces consciente se repite como destino, y tú lo llamas amor, coincidencia, conexión especial, pero en realidad es tu inconsciente repitiendo hasta que aprendes a ver. Y ver no es entender con la mente, es sentir sin negar, es reconocer el instante exacto en el que empiezas a traicionarte para no perder a alguien. Ahí es donde todo comienza, no cuando el otro cambia, no cuando el otro se va, sino cuando tú ignoras lo que sientes para sostener el vínculo, y cuando finalmente dejas de hacerlo, algo dentro de ti se alinea, no de forma espectacular, no de golpe, sino de manera profunda y estable. Empiezas a sentir una presencia distinta dentro de ti, una que no necesita ser confirmada, que no necesita ser elegida para existir, y ahí nace tu verdadero centro, porque antes, tu centro estaba fuera, en el otro, en la relación, en la mirada que recibías. Ahora, está dentro. Y cuando eso ocurre, tu forma de amar cambia por completo. Ya no amas para ser reconocido, amas porque ya estás completo. Y eso lo transforma todo, porque dejas de atraer a quien necesita consumirte y comienzas a encontrar a quien puede quedarse delante de ti sin querer poseer, sin querer controlar, sin convertirte en un reflejo de nadie. Y aunque al principio este tipo de relación pueda parecer menos intensa, menos magnética, en realidad es más auténtica, porque no nace de la carencia, sino de la presencia. Y aquí aparece una verdad que pocos están dispuestos a aceptar de verdad. La intensidad no siempre es amor. A veces es simplemente el eco de dos heridas que se reconocen entre sí, y cuanto más profundas son, más parece algo único. Pero lo que verdaderamente es estable suele ser más silencioso, más simple, más enraizado, y eso exige una madurez interior que solo llega después de atravesar la desilusión, después de ver con claridad aquello que antes idealizabas. Y no se trata de volverse frío ni de cerrarse. Se trata de amar sin perder el contacto contigo mismo, de permanecer presente incluso cuando el otro se mueve, cambia, se acerca o se aleja, porque tu centro ya no es retener a alguien, sino mantenerte alineado con lo que eres. Y cuando vives así, dejas de tener miedo a perder,
porque entiendes que lo que es real no te pide que te abandones, y lo que exige tu abandono no es real. Y es ahí donde tu empatía cambia de forma. Ya no es una apertura sin límites, sino una fuerza consciente. Sientes profundamente pero no te pierdes, comprendes pero no te anulas, das pero no te vacías. Y esa es la verdadera integración, no eliminar lo que eres, sino transformarlo, llevarlo a un nivel donde ya no puede ser usado en tu contra. Y ese es el verdadero proceso de individuación. No convertirte en alguien distinto, sino finalmente ser quien eras, sin las distorsiones de la necesidad. Y si sientes que este contenido te está hablando de manera directa, si reconoces partes de ti en estas palabras, deja un like y compártelo con alguien que también necesite ver lo que tú estás empezando a ver ahora. Y si quieres apoyar este espacio y permitir que este tipo de contenido siga llegando a quienes lo necesitan, también puedes hacerlo a través del superchat o convirtiéndote en miembro del canal, no como una obligación, sino como una decisión consciente de contribuir a algo que te está ayudando a ver con mayor claridad, porque a veces apoyar también forma parte del proceso de conciencia. Es el momento en que dejas de ser solo espectador y te conviertes en parte activa de lo que estás construyendo dentro de ti. Y cuando empiezas a ser parte activa de eso que estás construyendo en tu interior, ocurre algo todavía más profundo. Poco a poco dejas de reaccionar y comienzas a observar. Dejas de ser arrastrado por las emociones y empiezas a comprenderlas. Y esto transforma por completo la manera en que percibes a las personas, porque ya no las ves solo por lo que muestran, sino que empiezas a sentir lo que las mueve. Empiezas a reconocer cuando alguien busca conexión y cuando en realidad busca control. Y esta diferencia es sutil pero esencial, porque antes no la veías. Confundías intensidad con autenticidad, presencia con necesidad, atención con amor, pero ahora hay algo dentro de ti que es más claro, más estable, más firme, y eso te permite quedarte sin perderte o alejarte sin sentir culpa, porque finalmente comprendes que no eres responsable de sanar a nadie. No estás aquí para salvar. No estás aquí para llevar luz a quien elige inconscientemente permanecer en la sombra. Y esto no es egoísmo, es claridad, es respeto por ti y por el proceso del otro, porque cada persona tiene que recorrer su propio camino sin que nadie lo haga por ella. Y cuanto más aceptas esto, más sientes una libertad distinta, una libertad que no depende de las circunstancias sino de tu posición interior, porque ya no estás atado a lo que el otro hace o deja de hacer. Ya no te defines por la respuesta que recibes, sino por lo que reconoces dentro de ti. Y esto crea una nueva calidad en tus relaciones. Ya no entras para llenar un vacío, sino para compartir una presencia. Ya no buscas a alguien que te complete, sino a alguien que pueda caminar a tu lado sin invadir tu espacio interior. Y aun cuando vuelves a encontrar dinámicas parecidas a las del pasado, la diferencia es que ahora las ves de inmediato. Ya no necesitas pasar meses o años para entender lo que está ocurriendo. Lo percibes en los pequeños detalles, en los silencios, en las incoherencias sutiles, en esa ligera tensión que antes ignorabas, y es justo ahí donde eliges distinto. No esperas a que se convierta en dolor para reaccionar. Actúas cuando aún es claro, cuando aún es leve, y eso te protege sin cerrarte, te mantiene presente sin volverte rígido, y es ahí donde tu empatía encuentra su equilibrio, porque no dejas de sentir, pero aprendes a elegir dónde permanecer. Aprendes que no todo lo que sientes tiene que entrar en ti, que puedes comprender a alguien sin permitirle acceder a tu energía, y esa es una de las transformaciones más grandes, porque cambia por completo la forma en que vives. Dejas de ser un lugar donde todos pueden entrar sin medida y te conviertes en un espacio consciente, un espacio donde lo que entra debe estar en resonancia con lo que eres, y cuanto más vives así, más algo dentro de ti se fortalece, no como defensa sino como identidad real, y esa identidad no necesita validación externa, no necesita ser constantemente vista o reconocida, simplemente es, y es precisamente eso lo que la hace estable, porque no depende de nada fuera de ti.
Y cuando llegas a este punto, también comprendes algo que antes parecía imposible de aceptar. No has perdido nada de lo que era real. Solo has dejado atrás aquello que no podía quedarse sin desgastarte. Y esta comprensión transforma la manera en que miras tu pasado. Ya no lo ves como un error, sino como un paso necesario. Cada relación, cada herida, cada momento de confusión tenía un propósito. No para destruirte, sino para mostrarte lo que no veías. Y ahora que lo ves, ya no necesitas repetirlo, porque la conciencia ya ha hecho su trabajo. Y a partir de aquí, tus elecciones comienzan a reflejar esta nueva claridad. No perfectas, pero sí más auténticas, más alineadas, más coherentes con lo que te has convertido, y aunque a veces aún sientas el llamado de lo que era familiar, ahora lo reconoces por lo que es, no como destino sino como memoria, y puedes elegir diferente, puedes quedarte contigo en lugar de volver atrás, puedes construir algo que no nace de la carencia sino de la presencia, y ese es el verdadero cambio, no algo visible de inmediato, sino algo que transforma cada experiencia desde dentro. Y cuanto más avanzas en este camino, más natural se vuelve. Ya no tienes que esforzarte por ser consciente, lo eres. Ya no tienes que recordarte que no debes perderte, ya no te pierdes, porque finalmente te has convertido en el punto desde el cual todo nace y al que todo regresa. No necesita controlar, no necesita retener, no necesita invadir. Deja espacio, respira, permite que el otro sea lo que es sin intentar modificarlo, y al mismo tiempo te permite seguir siendo quien eres sin sentirte amenazado. Y ese equilibrio es justamente lo que antes faltaba, porque cuando estabas inmerso en dinámicas inconscientes todo era extremo, todo era intensidad, todo era fusión o distancia, presencia o ausencia. Ahora, en cambio, hay una continuidad distinta, una estabilidad que no depende de las oscilaciones emocionales del otro. Y eso transforma también la forma en que percibes el pasado. Ya no lo ves como algo que evitar o lamentar, sino como parte de tu proceso, algo que te trajo exactamente hasta aquí, a este nivel de conciencia. Y desde aquí, puedes finalmente construir algo nuevo, no basado en lo que te faltaba, sino en lo que te has convertido. Y este es el punto al que muchas personas nunca llegan, porque exige soltar la identidad construida desde la necesidad. Exige renunciar al papel de quien salva, de quien comprende todo, de quien siempre se queda, y aceptar en cambio ser alguien que elige, que se respeta, que se escucha, y, al principio esto puede parecer menos romántico, menos intenso, pero es infinitamente más real, porque no destruye, no consume, no vacía, construye, sostiene, nutre sin quitar, y cuando empiezas a vivir así algo dentro de ti, se estabiliza de forma definitiva. Ya no necesitas volver atrás para entender, ya no necesitas atravesar el dolor para reconocer un error. Lo ves antes, lo sientes antes, y eso te permite vivir con una claridad que antes parecía imposible. Y esa claridad no es fría ni distante, es viva, presente, profundamente conectada, pero ya no vulnerable en el sentido de estar expuesto y sin límites, sino vulnerable en el sentido auténtico, en el sentido de ser verdadero, abierto pero enraizado, y esta es la forma más elevada de empatía, no la que se pierde en los demás, sino la que permanece en sí misma mientras entra en relación. Y cuando alcanzas este estado, ya no necesitas preguntarte qué es el amor. Lo reconoces, lo vives, lo encarnas sin tener que perseguirlo, porque finalmente ya no estás buscando algo fuera. Te has convertido en el lugar donde eso que buscabas puede existir de verdad. Y cuando llegas a este punto, empiezas a ver también aquello que antes no querías ver, empiezas a reconocer con absoluta claridad que muchas de las cosas que llamabas amor en realidad eran miedo disfrazado, miedo a quedarte solo, miedo a no ser suficiente, miedo a no ser elegido. Y ese miedo te hacía quedarte incluso cuando algo dentro de ti ya sabía que no era lo correcto, pero ahora esa voz ya no es débil,
Ya no está silenciada, está presente, estable, y sobre todo es imposible de ignorar, porque cada vez que intentas volver atrás, sientes de inmediato una disonancia, como si tu propio sistema interno rechazara lo que antes aceptaba sin condiciones. Y es aquí donde comprendes realmente cuánto has cambiado, no en palabras ni en intenciones, sino en tu capacidad de no traicionarte más. Y ese es el verdadero punto de inflexión, porque dejas de adaptarte para mantener algo y empiezas a elegir solo aquello que está en resonancia con lo que eres ahora, y esto inevitablemente reduce las posibilidades, reduce las personas con las que puedes conectar, pero al mismo tiempo eleva la calidad de forma radical, porque ya no te conformas con vínculos superficiales o dinámicas inestables. Buscas presencia real, buscas a alguien que pueda sostener el mismo nivel de conciencia, y si no está, ya no llenas ese vacío con ilusiones, lo atraviesas, lo aceptas, lo integras, y justamente en ese proceso, descubres una fuerza que antes no conocías, una fuerza que no necesita demostrar nada, pero que se manifiesta naturalmente en cada una de tus decisiones, en cada silencio, en cada límite, porque ahora sabes decir no sin culpa, sabes quedarte sin miedo, sabes irte sin rabia, y esa es una de las libertades más grandes que puedes alcanzar, porque no depende de lo que ocurre afuera, sino de lo que has construido dentro. Y cuando esta estabilidad se vuelve parte de ti, también cambian las relaciones que llegan a tu vida, no porque las busques de forma distinta, sino porque ya no estás disponible para lo que no está alineado contigo. Y eso crea una selección natural, silenciosa pero poderosa, donde solo permanece aquello que realmente puede encontrarte sin necesidad de poseerte, sin necesidad de consumirte, sin necesidad de transformarte en algo útil para el otro. Y ese tipo de encuentro es raro, pero cuando ocurre, no necesita ser forzado, no necesita ser sostenido a cualquier costo, existe porque ambas personas ya están completas, y por eso pueden compartir sin perderse, pueden acercarse sin invadir, pueden quedarse sin depender, y eso es exactamente lo que antes buscabas sin saber cómo encontrarlo, porque lo buscabas afuera cuando debía nacer dentro, y ahora que ha nacido, ya no necesitas perseguirlo, porque cada una de tus decisiones lo refleja de manera natural. Y aunque la vida siga presentándote desafíos, aunque sigas encontrando situaciones que pongan a prueba esta nueva estabilidad, la diferencia es que ahora tienes las herramientas internas para atravesarlas sin perderte, sin volver a viejos patrones, sin confundir nuevamente necesidad con amor. Y ese es el verdadero resultado de todo este proceso. No una vida perfecta, no relaciones ideales, sino una conciencia distinta, una presencia que permanece incluso cuando todo cambia, una identidad que no depende de nadie para existir. Y cuando vives desde ese lugar, ya no necesitas preguntarte si estás haciendo lo correcto. Lo sientes, lo reconoces, lo sabes. Y ese saber no es mental, es algo más profundo, algo que no se puede explicar, solo vivir. Y cuanto más lo vives, más natural se vuelve, hasta el punto en que ni siquiera recuerdas cómo era vivir sin esa claridad, sin esa conexión, sin esa verdad que ahora ya no puede ser ignorada. Y cuando esa verdad deja de poder ser ignorada, ocurre algo que realmente marca el final de un ciclo. Dejas de sentir la necesidad de explicarte, de justificarte o de hacer que otros comprendan lo que tú has comprendido. Porque entiendes que cada persona ve solo aquello para lo que está preparada. Y forzar a alguien a entender es solo otra forma sutil de control. Y tú ya no estás en ese lugar. Ya no intentas cambiar a nadie. Ya no buscas ser reconocido por lo que te has convertido. Porque lo que eres no necesita aprobación para existir. Y esa libertad silenciosa lo cambia todo. Cambia la forma en que caminas, en que miras, en que te relacionas con el mundo, porque ya no estás guiado por la carencia, sino por una presencia plena, estable, enraizada, y desde ahí nace una nueva forma de amar, un amor que no pide, no exige,
no retiene, sino que elige, respeta y da espacio. Un amor que no nace de la necesidad de completarse, sino del deseo de compartir. Y precisamente por eso no teme terminar, porque sabe que lo que es real no se pierde, solo se transforma. Y cuando vives así, incluso el pasado pierde su peso, no porque lo olvides, sino porque deja de definirte. Se convierte en parte de tu camino, pero no en tu identidad. Y cada herida que antes parecía una condena, ahora se revela como un paso necesario que te llevó exactamente hasta aquí, a este punto de claridad, a este espacio interior donde ya no necesitas buscarte en los demás, porque finalmente te has encontrado, y quizá ese sea el sentido más profundo de todo lo que has vivido. No encontrar a alguien que te ame de la forma correcta, sino convertirte en alguien que ya no necesita perderse para ser amado, alguien que puede permanecer íntegro incluso en la intimidad, alguien que puede amar sin dejar de ser quien es. Y esto no es un final, es un comienzo distinto, una nueva forma de existir donde cada relación deja de ser una necesidad inconsciente para convertirse en una elección consciente. Y a partir de aquí, todo lo que entre en tu vida será filtrado por esta claridad, por esta presencia, por esta verdad que has tenido el valor de mirar hasta el fondo. Y si algo dentro de ti se movió mientras recorrías este camino, si sentiste que algo cambió en tu interior mientras leías estas palabras, entonces estás más cerca de lo que crees de esa versión de ti que ya no se abandona, que ya no se traiciona, que ya no necesita mendigar amor, porque ya lo es.